en esta nueva clase de los tres ayes, que son parte de las trompetas. Seguiremos estudiando cómo Dios va a manifestar ese juicio en la tierra. Este juicio que Dios va a establecer para arrepentimiento de muchos va a ser bastante doloroso, pero tiene un propósito, y es que la mayor parte de las personas que estén en la tierra, que se hayan quedado en el arrebatamiento, puedan llegar a arrepentimiento y por ende encontrar salvación. Así que dirijámonos al Apocalipsis 9 en los últimos tres ayes. Dios te bendiga, Tiago. Y vemos que en el estudio anterior estudiamos lo siguiente, que me pareció una revelación muy hermosa del Señor, que es lo que el Señor le va a quitar primeramente a la tierra. Y Él primero va a mostrar que Él es el gran yo soy. Luego le va a quitar a la humanidad parte del aire, es decir, va a quemar muchos de los árboles, de la hierba de la tierra, en representación de que Él es el aire, que Él es la vida de los hombres. Luego va a quitar el pan, porque Él es el pan de vida. Luego va a quitar el agua, porque es el agua de vida eterna, y va a quitar un tercio de la parte de la luz, en representación para que los humanos vean que Él es la luz del mundo. Ahora comenzaremos a ver las últimas tres trompetas, es decir, los tres ayes. Ahí es porque va a ser bastante fuerte, y lo que Dios quiere con estos ayes es el arrepentimiento de muchos. Y vean qué hermoso es Dios, que aunque ya su iglesia fue llevada e Israel fue apartado hacia el desierto, los 144,000, Él aún sigue buscando que ese número de arrepentidos pueda ir subiendo, inclusive en lo que sería la ira. Ahora, comenzamos con el versículo 1 de Apocalipsis 9, y dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y fue dada la llave del pozo del abismo. Aquí tú dices, ok, la estrella es un objeto celeste, pero es inanimado. Una estrella no puede abrir lo que sería el abismo. Es por eso es que aquí se hace referencia a que esta estrella puede ser un ángel que va a caer del cielo, ¿vale? Y va a abrir la puerta del abismo. Ahora, hasta este punto, las trompetas que hemos visto en el estudio anterior han sido de una manera vertical, ¿no? Del cielo a la tierra. Pero ahora, en estos tres ayes, se va a ver lo que sería la horizontalidad, o lo que sería el juicio que viene del infierno a la tierra. Entonces, las primeras cuatro trompetas son verticales y las otras tres trompetas son demoníacas. Ahora, cuando se abre la puerta o el portal para que suban entes, demonios o criaturas, se verá cómo afecta el abismo a la tierra, el abismo a los hombres, siguiendo el mandato de Dios, porque nada se mueve en esta tierra sin que Dios diga el sí, ¿ok? El versículo 2 dice así: y abrió el pozo del abismo, y humo ascendió como el de un gran horno, y el sol y el aire se entenebrecieron a causa del humo del pozo sin fondo. De nuevo aquí se oscurece el sol. Bienvenida, Genecostés. De aquí se oscurece el sol otra vez, pero de manera parcial, porque estamos hablando de que estas trompetas son parciales, un juicio parcial con el fin de que las personas vayan a Cristo. Y ahora viene la oscuridad del infierno. Es una manera de decir que la oscuridad del infierno posee la tierra, pero no toda la tierra, sino unos nichos, es decir, objetivos, personas con cualidades específicas. Vean lo siguiente. En Éxodo 12:29 dice, o hace la representación, nos da a entender que el propósito de Dios con el juicio de Israel es hacer resplandecer su luz en medio de las tinieblas. Cuando Jesucristo comenzó la ira con Israel, lo que él quería decir: entiendan que en la oscuridad yo soy el que da la luz. Entiendan que en medio del juicio yo soy la salida. Yo soy. Es por eso que la primera manifestación del nombre de Dios en la Biblia era
yo soy. Y Moisés, ¿y cómo les digo? ¿Quién me está mandando? Diles que yo soy. Entonces, Él es la respuesta, Él es la luz y Él lo que quiere hacer es que en medio de la tiniebla que va a ser visible en la tierra, mientras que las personas no hayan muerto, Él va a ser la luz, inclusive en la oscuridad física. Esto es lo que hará. Dios traerá los efectos de la oscuridad para que la tierra pueda ver, que la tierra pueda ver la consecuencia del pecado en carne. Y nadie hemos experimentado en parte, muy pequeña parte, lo que significa la consecuencia del pecado, pero jamás a este punto. Veamos por qué. Va a haber un contraste muy claro aquí. El versículo 3 dice, y del humo salieron langostas a la tierra y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Yo jamás he sido picada por un escorpión, no sé tú, pero eso debe doler. Esto será un evento nunca antes visto porque ninguno antes de nosotros, jamás hemos visto las langostas que van a venir. Dense cuenta que estas langostas tienen autoridad para dañar, para destruir, para torturar a los seres humanos. En el versículo 4 dice así, y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba, es decir, a la vegetación de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Cuando nosotros aceptamos a Dios, se escribe en el libro de la vida nuestro nombre y asimismo se nos sella con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sería la garantía de que nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Y el Señor me permitió ver ese sello y es hermoso. Mire, yo estaba orando por mi hermana y ella estaba dudando de su salvación porque ella trabaja muchísimo y no se puede congregar y tal. Y Dios me hizo ver que ella ya estaba sellada y era una luz que salía de su frente y ella pudo sentir la confirmación de que ya ella no tenía esa duda, ¿me entiendes? Ella fue sellada. En el caso contrario de las personas de las que van a ser torturadas, no son selladas por Dios. No es la iglesia de Cristo y mucho menos el pueblo de Israel. Ahora, luego del rapto se van a quedar muchas personas, van a haber creyentes, van a haber no creyentes, pero este primer ay es para los no creyentes. Aquellos que no se vistieron con ropa de lino fino, es decir, la justicia de los santos, la justicia, las buenas obras. Entonces, los escorpiones aquí son mostrados en el Antiguo Testamento como una forma o una representación o una similitud de un dolor punzante. Claro está, nosotros conocemos los escorpiones, los conocemos. Pero usualmente las langostas, como aquellas langostas que fueron enviadas a comerse la vegetación en Egipto, que mandó langostas a Egipto, al faraón, estas langostas eran langostas comunes y el mandato era cómense todo lo que vean. Estas son las langostas normales, pero estas langostas son distintas. ¿Qué hacen estas langostas? Vayamos a ver qué es esto. Usualmente, científicamente esto no va a poder ser explicado. Y les fue dado que no los mataran, sino que serán atormentados durante 5 meses, y su tormento es como el tormento de escorpión cuando pica un hombre. Si ya de por sí te pican y te duelen, ya tú no quieres que te piquen. Si de por sí cuando nos inyectan con una aguja aguantamos el dolor y tal, pero aún sigue punzando, aún sigue doliendo, a eso tú le multiplicas 5 meses constantemente. Y cuando el Señor habla de números en específico es porque quiere dar un mensaje. Y te preguntarás, esto será terrible, es un acto, mira, si yo a un nuevo convertido le cuento Apocalipsis, comienza a dudar del amor de Dios. ¿Y por qué Dios permite que esas personas que no le hicieron nada comiencen a sufrir tan severo persecución o tan severa tortura? Porque Él quiere que en medio de esa luz, en medio de la oscuridad, Él pueda resplandecer y puedan ver que Dios es la salida y puedan ver las consecuencias en carne viva, en carne propia de sus actos. Esta gente se le dará la oportunidad en vida de arrepentirse mediante una probadita de lo que sería
experimentar el infierno si no se arrepienten. Miren que cuando Satanás se rebeló contra Dios, él ya estaba en cuerpo celeste. Y el mismo Dios no lo perdonó porque él ya había probado en la eternidad. Pero lo que pasa con nosotros, los seres humanos, que estamos encapsulados en este cuerpo, en esta carne, Dios le va a dar a la humanidad una oportunidad en medio del infierno en la tierra. Porque muchos dicen, no, el infierno no existe. La tierra es el infierno. Cada quien experimenta un tipo de infierno distinto. No, mi amor. Aquí cuando la estrella caiga, es decir, ese ángel abra el abismo, va a salir esas criaturas que van a torturar en vida a los seres humanos. Y tú dices, pero no me cabe en la cabeza esto. No te tiene que caber en la cabeza porque no es racional, no es lógico, humanamente hablando, porque son, uno, criaturas que jamás hemos visto. Dos, la consecuencia que jamás hemos visto en carne del pecado. Y tres, es una oportunidad más vívida para activar nuestros sensores, nuestra parte sensorial, de que sí necesitamos un Salvador, de que sí necesitamos libertad, de que sí necesitamos a Dios. Sigamos. ¿Y por qué serán 5 meses? El número 5 representa una obra incompleta. Es por eso que durante esos 5 meses las personas van a poder ser llevadas, las que quieran y decidan en su corazón, poder ser llevadas a una obra de perfección divina, porque Dios aborrece el pecado. Dios aborrece a aquel que hace el mal y aborrece a aquel que se justifica por sus propios méritos. No podemos entrar al cielo con nuestros propios méritos, sino a través de Jesucristo. Y Él ha manifestado eso desde hace mucho tiempo. Entonces Dios estará produciendo o perfeccionando mediante una breve tribulación a aquellos que no fueron sellados por Él. En Lucas 13 habla claramente que nosotros no tenemos que temer a aquel que pueda arremeter contra nuestro cuerpo físico, sino aquel que puede echar nuestra alma en la gehenna o en el infierno de azufre o en el fuego de azufre. Y este es Dios. Nosotros debemos temerlo. En estos tiempos se ha perdido muy poco a poco y a la vez visiblemente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia el temor de Dios. Las personas se justifican ante el pecado, pero se les olvida que somos un alma en un cuerpo y el cuerpo va a perecer o el Señor se lo va a llevar, pero nuestra alma, solamente Dios tiene el control de eso. Ahora, este trayecto no es un juicio completo porque el 5 demuestra una obra incompleta. Ahora, en el versículo 6 vemos lo siguiente. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y de ningún modo la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Imagínense el dolor de cabeza que las personas van a experimentar durante 5 meses y la gente tiene que ser muy cabezota, muy terca para no decidir por vida eterna, para no decidir arrepentirse. 5 meses de tortura, de verdad. Tiene que ser una persona o muchas personas o gente que sea muy orgullosa al punto de querer sufrir eternamente. ¿Vale? Entonces, la muerte es un espíritu. Dice que la muerte huirá. Porque la gente dice, bueno, yo tengo derecho a la libre eutanasia, puedo inyectarme y me voy de este mundo, pero aquí no va a haber ningún derecho para eutanasia, porque la muerte huirá y la muerte es un espíritu. La Biblia también nos habla del aspecto peculiar de estos seres para que aquellas personas que digan, no, es una metáfora, no, son criaturas literales, específicas, peculiares, que vienen del pozo del abismo. El versículo 7 dice así: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la batalla, y sobre sus cabezas había coronas, al parecer de oro, y sus caras eran como rostros de hombre. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la batalla, y con coronas, y con rostros de hombre. Tú dices, esto ningún historiador, ningún científico podrá explicarlo, porque no es normal que una langosta salga del pozo del abismo
tenga cara de hombre, tenga una tremenda cola de escorpión, no es normal. Y sí, esto va a impactar a muchas personas. Inclusive, personas conocidas, allegadas a mí, han tenido sueños de este momento. Han tenido sueños de que ven a estas langostas, pero que ellas o estas personas se hacen invisibles. ¿Por qué? Porque están sellados por Dios. Y ellas solamente atacan, las langostas, a los que no fueron sellados por Dios. Y el versículo 8, tenían cabelleras como cabelleras de mujer y sus dientes eran como leones y tenían corazas como de hierro. La voz de sus alas era como la voz de muchos carros que corren a la batalla. Tenían colas semejantes a las de los escorpiones con aguijones y su poder estaba en sus colas para atormentar o dañar a los hombres durante 5 meses. El poder, la autoridad que tienen estas langostas se las dio Dios. ¿Por qué? Porque de Dios ellos recibieron el mandato. El propósito, para que tengan claro, el propósito no es para destrucción de la humanidad. Él no vino para condenar, Él vino para salvar. Por eso es que Él envió a su único Hijo Jesús. Por ende, estas langostas son grandes y temibles, criaturas que vienen directamente del foso del infierno. Y aquí es cuando mucha gente dirá, ay, yo primero tengo que ver. Si te pones a pensar, ¿por qué Dios va a estar haciendo esto? ¿Por qué va a haber tanto sufrimiento? Tantas cosas tan terribles. Dios nos los dejó sencillo a nosotros antes de su juicio. Y es que Él requiere que nosotros creamos antes de ver. Y aquí Dios está revirtiendo este patrón para que digan, ok, estoy viendo esto terrible, es decir, que lo que me habían dicho antes es verdad. Y este es el tipo de razonamiento que tiene que estar presente en ese momento para aquellas personas que no tienen a Dios. Muchos experimentan el toque de la presencia de Dios y su corazón es tocado y llevado al arrepentimiento con solamente su presencia. Anhelemos y ayudemos a otras personas también a que puedan llegar a ese arrepentimiento genuino para que no tengan que experimentar lo que sería el infierno, porque la salvación de Dios, el crecimiento espiritual que Él quiere ver en cada uno de nosotros está condicionado al arrepentimiento. Una persona que se le dé una túnica blanca y no tenga hábitos de limpiar, no tenga hábitos de mantenerse limpio, va a estar constantemente ensuciándose. Entonces, en este momento, nosotros tenemos que estar agradecidos de que hemos experimentado lo que sería un arrepentimiento genuino, porque muchos en aquella hora, en Apocalipsis, cuando salgan las langostas del infierno, querrán haber creído antes de ver, porque ahora en el juicio ellos van a tener que ver parte de la consecuencia del pecado antes de creer en Dios. Y Dios lo que quiere es llevar a todos a salvación. Sigamos. Versículo 11. Sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Ángel, obviamente que estamos hablando de un ángel caído, ¿ok? Es un demonio, el cual lidera a estas langostas. Es decir, Apolión o Abadón es exactamente lo mismo. Significa destrucción, significa aquel que trae tiempos peligrosos. Serán tiempos peligrosos. Versículo 12. El primer ay pasó. He aquí, después de esto vienen aún 2 ayes. Los 2 ayes son las últimas 2 trompetas, que es la primera parte, luego de los sellos del juicio de Dios sobre la tierra, con el fin de traer muchísima más gente al reino de Dios. Ahora, aunque el primer ay, lo que acabamos de ver, es malo, los demás van a ser peores, porque estos son como niveles. Tú dices, esto no se puede poner peor. Es como cuando yo estaba en Venezuela y decía, esto no se puede poner peor. Sí se puede poner peor. Es como los cubanos que dicen, esto no se puede poner peor. Sí se puede poner peor. Los haitianos, no se puede poner peor. Mira cómo está la cosa ahora. Y ahora, estos últimos 2 años que vamos a estar estudiando en Apocalipsis 9, en el siguiente estudio, vamos a ver que va subiendo de nivel, pero el fin es el mismo. El propósito es salvación. Dios permite esto porque el amor, Él es amor y quiere que la mayor parte de las personas sean santas.
Al avanzar este capítulo, entenderemos con más convicción que Él está llamando al arrepentimiento. Y me gustaría terminar este estudio bíblico con Proverbios 13:24, que dice así: quien corrige a su hijo, quien, quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. Quiero repetirlo otra vez: quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. Y Dios, como Padre, como Creador, porque antes de ser hijos somos criaturas, ¿ok? Él lo que quiere hacer como Padre, como Creador, es llevar a sus hijos a arrepentimiento, corregirlos mientras aún hay tiempo, antes de que sean destruidos por los siguientes, los siguientes capítulos que vamos a estar viendo, que va a ser la muerte súbita, que va a ser la muerte, la destrucción total del cuerpo y por ende la destrucción del alma. Espero que este estudio bíblico haya sido de bendición para ustedes. Vamos a seguir estudiando estos ayes. Yo sé que es un poco difícil, hay personas que no pueden leer Apocalipsis, pero Dios ha colocado eso en mí de poder compartir esto, porque tenemos que estar, 1, preparados mentalmente; 2, entendidos de los tiempos; 3, y aprender las profecías en orden. ¿Para qué? Para poder saber en qué etapa estamos. Va a llegar un tiempo que nos van a explicar la Biblia, va a llegar un tiempo que no vamos a tener estos recursos, va a llegar un tiempo que no vas a tener tu cuadernito de anotaciones, sino que todo lo que te aprendiste y leíste va a estar en tu corazón, y eso es lo que te va a ayudar a terminar o a guiar o en esta parte enfocarte en que queda poco tiempo para el arrebatamiento. Ahora, si tienen alguna pregunta de este Apocalipsis 9 y de las langostas y de esta estrella que va a caer, siempre pueden escribir un comentario, y espero que para la próxima los pueda volver a ver a todos. Hasta luego.